Entonces, aquí les voy a hablar el tema de la comunión de los santos y el por qué el católico tiene esa creencia, ¿no? Que para el protestante es súper rara y extraña. Y decir primero que es histórica esta creencia. Es tan histórica que incluso el judío también la tiene. Y fíjense, y eso que no somos judíos, los judíos no son católicos. Incluso hasta hay cierto desprecio, ¿no? Cierta aversión del judío hacia el cristiano en general, ¿no? Porque creen un Mesías que para ellos no es, que es Cristo. Y qué curioso, ¿no? Que tenemos cierto parecido, cierta semejanza al judío porque venimos, pues, que el cristianismo se originó de ahí. Entonces, es interesante eso, ¿no? Que ellos también tienen cierta devoción a sus difuntos y también les piden favores, ¿no? Favores en el sentido de que intercedan, y lo vamos a ver más adelante. Dice la comunión de los santos, eh, que en principio, bueno, según este numeral de la iglesia, es lo que enseña la iglesia, es precisamente la iglesia. A ver, yo, para que no haya confusión, ustedes lo van a ver en la Biblia. Yo he visto que los protestantes le enseñan cuando intentan refutar la comunión de los santos, dicen, es que santos somos todos, porque San Pablo le hablaba a los santos de tal iglesia. Entonces, santos somos todos. Tienen razón. El término santo, en aquel tiempo de los apóstoles, se usaba para, y se usa a la fecha, ¿no? Para todos los miembros de la iglesia, no importa quién sea. Pero si ya fuiste bautizado y ya te incorporaste a la iglesia, ya es considerado un santo, no un santo en el término, como les dijera, en el término ya consolidado, ¿no? Sino que estás en ese camino de santidad. Entonces eres una persona perseverante en la santidad. Entonces te puede llamar santo. El católico, más modernamente, o bueno, pues sí, sí se le puede decir santo a cualquier persona miembro de la iglesia, pero casi siempre cuando nos digamos santo nos vamos a referir a las personas que partieron y que ya están en gracia de Dios. Casi siempre nos vamos a referir a eso, ¿no? Más comúnmente se va a usar ese término. Yo aquí les pongo una imagen de toda la iglesia, que nosotros creemos que es la iglesia católica. No, no se está viendo la nueva imagen, Diego. Ah, bueno, perdón, perdón. Ahorita la comparto. Sí, digo, Gracias. todo este tiempo solo expliqué una diapositiva. Aquí les pongo la imagen de la iglesia. Lo que cree el católico aquí se resume en que esto es la iglesia. Vemos aquí a la iglesia terrenal, aquí en medio, ¿no? Los que vamos a misa, esto es lo que ve el protestante, ¿no? Nosotros creemos que la misericordia de Dios, o una extensión de su misericordia, también está en las personas que no alcanzaron a purificarse en vida y por eso pasan un filtro, o bueno, no un filtro, es decir, tienen que, pues, cumplir la purificación. Si no es en vida, va a ser en muerte. Eso le llamamos purgatorio, ese estado del alma. Y todas las que ya llegaron a la gracia de Dios, ya sea directamente o tuvieron que hacerlas caer en el purgatorio, ¿no? Pero al final el purgatorio es un lugar en donde vas a llegar de todas maneras a la salvación, ya es para los salvos. Y aquí tenemos a la iglesia triunfante, ¿no? La iglesia que ya está en la visión beatífica. Entonces tenemos los tres niveles de la iglesia, por así decirlo. La iglesia militante o peregrina, la iglesia purgante o la que se está purificando y la iglesia triunfante. Eh, ahí está el resumen. Entonces, los miembros de todo eso, no importa de dónde estés, son santos, ¿no? Somos los santos. Eh, bueno, aquí lo que les voy a mostrar ahorita es que el credo apostólico, bueno, el que decimos casi todos los domingos nosotros, incluye eso, una de las frases está aquí abajo, ¿no? Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, o sea, es como un pilar muy fuerte dentro del catolicismo, creer en esto, en la comunión de los santos. ¿Qué dice, qué enseña la Iglesia respecto a esto? Entonces, cuando yo hablo de la comunión de los santos, significa que estés vivo o estés muerto, tú perteneces a la iglesia. Igual perteneces al cuerpo de Cristo. No porque ya te moriste, Dios te va a arrinconar en otro lado. A ver, nada más le voy a hacer caso a los vivos. Nada más me interesan los vivos. Los que ya están en mi gloria, pues váyanse para allá. O sea, como que a veces está esa idea, ¿no? De que están apartados, de que no tienen ninguna comunión, ningún contacto con Dios y tampoco tienen ningún contacto con nosotros. Y el católico cree lo contrario. Cree que hay un estrecho vínculo místico ahí entre el cuerpo de Cristo con esas almas y con nosotros los vivos. Dice, muertos y vivos pueden formar parte de la iglesia. Dice, la unión de los miembros de la iglesia peregrina, es decir, la militante, con los hermanos que duermen en la paz en Cristo, de ninguna manera se interrumpe. Siempre están en comunión. No hay un muro que nos divida. Y yo creo que el protestante sí cree que hay un muro, ¿no? Que nos divide con los muertos que están, aunque estén en gloria, ¿no? Con Dios. Y van a presentar ellos sus objeciones, ¿no? Sobre todo del Antiguo Testamento, ahorita las vamos a platicar. O, bueno, si no, para la siguiente lección. Dice, más aún, según la constante fe de la iglesia, se refuerza con la comunión de los bienes espirituales. En el siguiente numeral dice la intercesión de los santos por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos a Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad.
Dice, no dejan de interceder por nosotros ante el Padre, presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Fíjense cómo aquí el catecismo es consciente de que el único mediador es Cristo Jesús. Lo que pasa es que aquí el catecismo está uniendo a esa comunión de los santos con Cristo. Y Cristo como único mediador presenta esas peticiones al Padre. ¿Por qué lo digo? Porque el protestante incansablemente va a decir, no, a ver, es que el único mediador es Cristo. ¿Por qué crees en los santos? ¿No? Y de esa manera intentan refutar cuando no han leído esto, ¿no? No han leído qué cree la iglesia. Y sí reconocemos, no nos hacemos los ciegos o no borramos el versículo de 1 Timoteo 2:4 para decir, ay no, Cristo no debe ser único mediador, bórrale ahí, ¿no? No, nosotros creemos eso, pero lo entendemos distinto. No nos están refutando cuando nos citan ese versículo. Dice, los méritos que adquieran en la tierra, ¿no? O sea, para eso está ahí Cristo. Su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad. Fíjense que aquí otro numeral dice, la comunión con los difuntos. La iglesia peregrina perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo desde los primeros tiempos del cristiano honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos. Siempre, desde los primeros tiempos. Y también ofreció sufragios por ellos. ¿No se acuerdan ahí de Judas Macabeo, por ejemplo, ahí en 2 de Macabeos 12? Entonces la iglesia ya trae una tradición en donde se le honra a los difuntos y se les recuerda. Ahora ya, bueno, ya no se hacen sacrificios del antiguo pacto, ya se ofrece la Eucaristía, ¿no? Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Entonces yo ya les había mostrado este esquema cuando les hablé de la oración por los difuntos, ya les había dicho esto. Aquí en morado pongo esta línea punteada, ¿no? Lo que nos divide, la vida y la muerte. En la vida, aquí está la iglesia militante en la tierra. En la muerte está la iglesia triunfante y la purgante. Fíjense que cuando tú te mueres hay dos caminos, o te salvas o te condenas, ¿no? Solamente hay dos. Entonces, este modelo creo que ayuda a resumir eso. Si hay condenación, pues no hay otro lugar que el infierno, o no hay otro estado del alma que el infierno. Si hay salvación, pues si cumpliste bien tu purificación en vida, moriste en gracia de Dios, portaste bien, tuviste fe, tuviste buenas obras, bueno, pasarás al cielo. Pero si moriste en amistad con Dios, pero no pagaste todo, ¿no? Hasta el último denario, dice Jesucristo, ¿no? Irás a la cárcel, ¿no? Como dice ahí en Mateo 5:25. Entonces hay una escala que hacemos ahí en el purgatorio, un estado del alma en el cual nos limpiamos a través del amor de Cristo, porque el amor de Cristo, ¿qué dice? O el amor de Dios es fuego purificador, por eso el purgatorio se simboliza como fuego, un estado del alma de fuego. No es el fuego eterno, no lo confunden con el fuego del infierno, es un fuego transitorio de amor de Dios. Y ya después pasaremos al cielo. Entonces aquí vale la pena esta pregunta, ¿no? Que ¿cuántos de ustedes no hacen oración por personas que están en la tierra, incluso personas que ni siquiera son creyentes? Personas a lo mejor que hasta son contrarias a Dios. Han hecho oración por las personas que están en la cárcel, por las personas que detestan a Dios, ¿no? Y aún así esas oraciones son válidas. Entonces, ¿por qué no serían válidas, por ejemplo, orar por las personas que se están purificando? Claro que podemos orar también por ellos, siguen siendo miembros de la iglesia, las personas del purgatorio. Y otra pregunta también que es válida, es que también eh, si nuestras oraciones, nosotros que estamos vivos, nosotros que somos imperfectos, somos pecadores, de vez en cuando caemos en errores, tenemos imperfecciones espirituales, si nuestra oración aún así es válida, ¿por qué no sería válida la oración de alguien que ya está en presencia de Dios, alguien que ya no comete pecado, que ya está en la visión beatífica de Dios? ¿Por qué no sería válida esa oración? Las personas que están en presencia de Dios podrían orar por los vivos, claro. Es más, incluso yo diría que de estos tres niveles de la iglesia, ya sea triunfante, militante o purgante, quienes son más aptos para orar son los que están en presencia de Dios. Ya que están con Él, pueden orar con Él, pueden pedirle, ¿no? Lo raro es que los otros niveles inferiores pidan a Dios, ¿no? Alguien muy pecador o alguien así como nosotros. Entonces, ahí es donde yo veo una coherencia en el catolicismo, de que alguien que está en presencia de Dios sí pueda interceder por ti. Y yo veo más coherente que nosotros sea menos posible interceder. Ahora bien, si la Biblia me enseña que podemos interceder, podemos orar por los demás, unos por otros, con mayor razón los que están en presencia de Dios lo harían, ¿no? Entonces, yo veo más coherente eso, a que digan, por ejemplo, los protestantes, no, es que ellos no pueden orar por nosotros, solamente nosotros, como si nosotros fuéramos privilegiados, ¿no? Como si nosotros no sé qué tuviéramos que por estar vivos fueran nuestras oraciones más perfectas que las de ellos, que ellos sí murieron en gracia de Dios, ¿no? Entonces ahí es donde uno debe, desde ahí, desde el sentido común, preguntarse eso. O sea, sí, para mí sí tiene una coherencia, ¿no? Esta doctrina.
En ese sentido, si todos somos iglesia y todos formamos parte del mismo cuerpo, bueno, el amor se ve manifestado en eso, en que tú oras por tu hijo ora por ti, por ti que eres su mamá. Ah, bueno, entonces si es mi hermano ese difunto, yo puedo orar por él para que se purifique si es que no lo ha hecho. Y una persona que está en gracia de Dios, que es mi hermano, también puede orar por mí en presencia, él está más cerca de Dios. Él alcanzó una perfección, lo dice, ¿no? Hebreos 12:23, la perfección de los justos, ¿no? Entonces, ¿es idolatría orarle a los santos? ¿Sí o no? Primero hay que entender, pues un protestante va a decir eso, es idolatría, orarle a los santos, solo por orarle, por hacer oración. No, no es idolatría, pero yo, por ejemplo, que haga una oración por Rigo, ¿no? ¿Por qué sería idolatría eso? ¿No? O que Rigo me pida, Diego, ora por mí, ¿no? Me va a decir, si yo fuera un protestante le diría, y sostuviera esa postura, le diría, oye, Rigo, pero yo no soy Jesucristo, Jesucristo es el único mediador, pídele a Jesucristo directamente, no me pidas a mí que ore por ti, ¿no? El único mediador es Jesucristo. Entonces, miren, aquí una pregunta que hay que hacer primero es esta. Nosotros no le hemos quitado el lugar a Dios. Al final, todas las oraciones, ya sea que se las pida yo a María, que se las pida yo a Rigo, que se las pida a un santo, San Francisco, todas las oraciones van encaminadas al único Dios, ¿no? Y al único mediador que es Jesucristo, ¿no? A través del pacto que hizo. Al final todo converge en eso. Entonces, no le he quitado el lugar a Dios en ese sentido. ¿Cómo podría ser posible aquí? Sería la pregunta. Darle a los santos el lugar de Dios cuando les estamos pidiendo que intercedan ante Él, ante Dios. Entonces, desde ahí está mal planteado eso, ¿no? Porque nosotros no le hemos quitado el lugar a Dios. Y aquí, bueno, aquí va a entrar un concepto que yo creo que lo vamos a ver más adelante, que es la objeción más común. Me acuerdo que cuando yo vi que beatificaron a Carlo Acutis, vi los comentarios en YouTube y todos, el 90% de comentarios citaban esto. 1 Timoteo 2:5 al 6. Es que solo hay un solo mediador, ¿no? Cristo. Porque estaban atacando que por qué estaban enalteciendo a Carlo Acutis, ¿no? Como beato. Y próximamente a lo mejor como santo. Entonces siempre estaba esa objeción. No, porque nada más Cristo es el único mediador.